Pues estamos con ustedes de nuevo, queridos oyentes, en esta segunda parte hablando de este importante tema de la hispanidad. Y vamos a cederle la palabra a don Fernando Platón para que desarrolle este interesante tema desde su perspectiva de historiador y luego, si tenemos tiempo, pues que se suscite un debate en estos aproximadamente 20 minutos que nos quedan. Adelante, don Fernando. Sí, pues me gustaría hablar un poco de historia y dado que muchos de esos temas han surgido por la actitud de los recientes presidentes de México, pues centrarme mucho en lo que ha sido la historia de esas tierras que actualmente conforman México. Porque claro, parece que era una especie de paraíso terrenal, pero cuando te pintan los indios de América, vamos, el Edén era una basura comparado con la América precolombina, que llegamos los salvajes españoles, que fue una época de robo, de oro, terror y tal, hasta que llegó la independencia y volvió otra vez aquello a ser una maravilla y un progreso. Pues más bien al revés, todo lo contrario. Es decir, la, la América precolombina, la que encontraron los españoles, en lo que se conoce como Mesoamérica, esa zona central de América que conforma culturalmente México y toda la zona de América Central del Istmo, que es donde se desarrolla una de las grandes civilizaciones, dos de las grandes civilizaciones americanas. Ahí se desarrolla la Olmeca, la Maya, la de Teotihuacán, que no sabemos exactamente su nombre, Monte Albán, luego la Azteca, muchas civilizaciones, y la otra única gran civilización que se desarrolla son las de la zona del Perú. O sea, es una zona en que hay muchos pueblos que compiten por el espacio y por tanto es una zona donde las guerras son frecuentes. Si hubo un tiempo una imagen del mundo maya como un mundo pacífico, hasta que se encontraron unas pinturas que mostraban, digamos, cómo las guerras allí eran muy frecuentes y cuando se entendió la escritura maya, pues las guerras eran corrientes entre los distintos pueblos y unos se sucedían a otros y muchos normalmente por conquista y aniquilación. Y dentro de esos, pues tenemos a los aztecas o mexicas que dieron el nombre, prácticamente miles de años. Los aztecas venían del norte, pero muy del norte de la zona, casi prácticamente o norte actual México o sur de Estados Unidos, se discute entre los historiadores, cruzaron los desiertos y llegaron al, digamos, Valle de México, donde inicialmente se establecieron en las islas del lago, porque eran un pueblo débil y tenía que buscar un sitio de fácil defensa, pero fue creciendo, expandiéndose, combatiendo a sus vecinos, y llegó en 1325, me faltaba la fecha, y expandiendo a sus vecinos en continuas guerras hasta formar el imperio que encontró Hernán Cortés. Por lo tanto, diferencia entre los aztecas es cierto, una diferencia. Los aztecas continuas guerras y constantes. Es más, la guerra era algo básico para ellos porque su religión demandaba sacrificios humanos que obtenían en lo que llamaban las guerras floridas.
que eran hasta unas guerras rituales, donde uno de los objetivos era capturar prisioneros vivos para que después fueran la base de esos sacrificios, que eran bastantes. Y como tal, digamos, lo practicaban. De hecho, incluso había territorios que no acababan de conquistar para tener con quién guerrear y capturar prisioneros. Los que no eran sacrificados, pues eran reducidos a esclavos. Bueno, en algo bastante similar a lo que sucedía en la Europa medieval de la que venía la cultura, digamos, hispana. En las guerras tras la conquista, pues digamos, se esclavizaba sobre todo a los que eran digamos, de otras culturas, o incluso en las batallas no había prisioneros en aquel tiempo. Bien. Con lo cual tenemos, y además una civilización, como ya bien ha dicho el coronel Collins, pues era poco más que lo que podría ser una civilización mesopotámica eh, primitiva de sumerios o asirios, más los asirios que eran también conquistadores guerreros, y donde no usaban la rueda por dos motivos importantes. Es decir, primero, falta de un animal eficiente de tiro. Aquí hay caballos y bueyes y mulos. Allí no existen animales, como ya se ha dicho, y el terreno es muy accidentado. Los caminos son difíciles de hacer y por tanto por eso llevaban las mercancías a hombros de personas. Solo, digamos, en América del Sur, donde existía la llama, allí sí que podían tener un animal de tiro. Tampoco usaron la rueda por los accidentes del terreno. Bien, y llegamos y se produce una conquista que es bastante rápida por varios motivos. Es decir, primero, la superioridad tecnológica, tanto armas, cultura militar de los españoles, que además se alían con los que eran los enemigos de los aztecas. La conquista no se produce, como decían alguien, que llegaron allí 400 pendejos y conquistaron todo aquello. No, la conquista, digamos, se hace eliminando a un imperio, digamos, terrible, que tenía sometidos a todo otro montón de pueblos, como era la azteca, y se hace liberando a esos pueblos con la ayuda de sus enemigos. Los tlaxcaltecas lucharon junto a Cortés y como ellos tantos otros. Eso dio la masa de tropas que permitió vencer a los aztecas. Y segundo, con un tema adicional, pues con una realmente guerra biológica. Entraron las enfermedades del viejo mundo, pero claro, eso era algo totalmente desconocido en aquel tiempo y para los españoles. Al igual que en Europa pensábamos que las plagas eran un castigo divino, igual pensaron los aztecas. Y cuando vieron cómo ellos morían enormemente, pensemos lo que fue el impacto de la pandemia del COVID. Pues imaginamos es toda una acumulación de un montón de enfermedades, sobre todo una de las peores, la viruela, llegando de golpe. Mientras que a los españoles no les afectaba, estaban ya inmunizados. Psicológicamente eso fue terrible, porque para ellos lo que percibieran era que sus dioses les abandonaban. Y como tal fue. Y se produjo la conquista y se estableció el virreinato. Virreinato que se fue expandiendo muy rápidamente, que llegó a esas dimensiones que ya hemos visto en las anteriores diapositivas,
y que representó un enorme progreso para todo ese territorio. De hecho, si algo llama la atención, toda la época del virreinato, es que es una época de paz. Es decir, los únicos conflictos que hay se producen en el norte, ya en la zona limítrofe con Estados Unidos o en los territorios que ahora son Estados Unidos, donde hay sí que son mucho más hostiles digamos, las tribus indias, y las luchas prácticamente son constantes, y dejaremos los apaches para que acaben con ellos los norteamericanos. Otras tribus, en cambio, sí que se acaba llegando, digamos, a un dominio pacífico. Los pueblos, tras unas guerras, al final se estableció un dominio pacífico. Y otras, en la costa hay conflictos con las potencias europeas, pero lo que es el Valle de México no conoce ningún conflicto. Igual toda la zona, digamos, mexicana. Son 300 años de paz. El único conflicto que he encontrado, y más que en México se da en la zona de Guatemala, es una rebelión maya en 1712. Nada más, prácticamente. Claro, eso significó un enorme progreso para, digamos, para los campesinos, qué tranquilidad, y realmente fue lo que podríamos decir la época más dorada de la zona. Bien, en su momento se produce la independencia, que arranca con el grito de Dolores, que dice: "Viva Fernando VII y abajo el mal gobierno". Ese es el famoso grito de Dolores. Los primeros conatos de independencia son sofocados y triunfan en 1821 porque en España se produce la Revolución Liberal y los mexicanos son, digamos, de ideas muy conservadoras y antiliberales. Entonces, las élites mexicanas se unen a los independentistas y es cuando se produce la independencia. Es decir, aquello, digamos, era, como puede decir, lo más conservador y retrógrado, digamos, que había y se establece. Y ahí ya se acaba la paz, porque tenemos, digamos, constante inestabilidad política, se produce un imperio, unas repúblicas de una forma, de otra, un segundo imperio, y prácticamente no paran de conocer las guerras internas, que son además con las rebeliones de la zona central, que se independiza de la Capitanía General de Guatemala, todas esas formas, sus propios estados independientes, y también acaban entrando en conflicto fuerte con sus vecinos del norte. Pierden Texas y posteriormente, en 1848, estamos hablando de menos de 30 años desde la independencia, pierden toda la zona norte, lo que es Nuevo México, Arizona, California, todo ese sur de Estados Unidos lo pierden en una guerra que llega incluso a ocupar la Ciudad de México. Es decir, la primera vez que la Ciudad de México conoce la guerra desde 1521, la ocupación de Hernán Cortés, es 1848, ya independiente de la invasión americana. Los conflictos no paran después. Tenemos la en 1860, tenemos posteriormente la Revolución Mexicana, continua, con continuos conflictos entre unos gobernantes y otros a comienzos del siglo XX, tras otra época pacífica, que es el porfiriato. Hay una época pacífica, pero que lo que no deja de ser una dictadura. La revolución acaba con
sustituyéndose por una nueva dictadura. Lo que pasa es que bajo la forma de una república de partido único. Es la que gobierna desde el fin de la Revolución y hasta finales del siglo XX, con el Partido Revolucionario Institucional, que era el único que gobernaba en México. Pero también con él hay conflictos. Tenemos la Guerra Cristera y tampoco ahora México es un país en paz. Es decir, los narcos y todo, digamos, dominan enormemente, enormemente el país. Entonces, digamos, tenemos, bueno, pues eso como un repaso rápido de la historia y dejo para si mis compañeros quieren añadir algo más. Muchísimas gracias, don Fernando. Y no olvidemos que también México fue dos veces imperio, el imperio de Iturbide, que se proclamó emperador, y luego también el imperio de Maximiliano de Austria, que murió Sí, fusilado y le defendieron la Legión Francesa, estuvo ahí luchando, defendiendo a Maximiliano de Austria porque lo colocó ahí, creo que fue Napoleón III. Cedo la palabra a sí. nuestro teniente general por si quiere hacer alguna aportación, por favor, mi teniente general. Pues la verdad es que con las lecciones de historia que estamos recibiendo, ¿eh? yo no voy a aportar mucho más en lo que es esta cuestión. Intento estar al día, estudiar todos esos libros que ha mencionado el general Cifuentes al principio, con mi cultura inicial, pero quiero insistir, poner un poco este testimonio propio de que nos encontramos en un momento globalista en los cuales hay una ideología que se está imponiendo, vamos a llamarle neocomunista, de izquierdas, ellos se llaman progresistas, etcétera. En América, con el Grupo de Puebla, y aquí en España, pues ya lo vemos con nuestra izquierda, ultraizquierda y extrema izquierda, ¿eh? Que es que ya no es que interpreten la historia de mala manera, es que la niegan y la convierten en lo contrario de lo que ha sucedido, de todo lo que se ha estado contando en esta hora y en todo lo que se está contando en otros foros de lo que fue realmente la hispanidad y la labor de España en aquellas tierras. No hemos hablado de todas las leyes protectoras de los indígenas, de los derechos a los matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, de que las familias, muchas de las familias alcanzaron la nobleza española de los indígenas, pero en fin, hay una corriente indigenista en Hispanoamérica y aquí también por parte de esa izquierda que parece que lo único que quiere es tirar a España por tierra en la época que sea de su historia y entonces es muy importante el, el hacer llamamientos y ir contra el relato que quieren imponer con nuestro relato real, el de la historia de los hechos, no el de la historia de los que queremos tirar por tierra lo que se ha hecho, más que saber la verdad de lo que se hizo. Y no quiero insistir en el tema porque ya vuelvo a decir que para eso tenemos aquí historiadores muy puestos y que ellos vayan sacando las grandes luces de nuestro tiempo en toda la colonización de lo que fue el Imperio de España. Nada más. Magnífico, mi teniente general, por sus sabias palabras. Nos quedan un par de minutillos. Nuestro coronel Collins quiere dar ya, poner el estoque en este programa de la Hispanidad. Sí, porque además realmente, claro, en el principio de la conquista, pues hubo luchas con los indios y murieron indios. En gran parte muertos por los
propios indios, porque eran 400 españoles y miles de indios. Por eso los mexicanos dicen que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles, porque como muy bien ha dicho don Fernando, los españoles fueron los que al venir el liberalismo en España, pues se encontraron desubicados y cortaron amarras. Otra cosa importante es el maltrato a los indios. El maltrato a los indios más horroroso se hizo en los tiempos de los presidentes Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz con los indios yaquis, a los que se les hizo víctima de una persecución y de un maltrato, unas infamias tremendas. Yo comprendo en cierto modo que los gobernantes mexicanos actuales tengan cierta mala conciencia y entonces sacan, no, es que los españoles hace 500 años, tal y cual. Pero es que hace 4 días, a principios del siglo XX, presidentes cercanos, como los que les he dicho, Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada, cometieron auténticas iniquidades con los indios yaquis. O sea que no solo vivieron en un estado de guerra constante de revoluciones tremendo, sino que también masacraron y maltrataron a los indios el gobierno de México. Ahí queda dicho eso. Nuestro teniente general quiere también poner su estoque a esta cuestión. Adelante, mi teniente general. No, un segundo, que ya por cerrar un poco con una anécdota. He leído, y no sé si es un bulo o no, que la nueva presidenta de México ha nombrado al jefe de la Policía Nacional a un general del ejército, diplomado de Estado Mayor, que casualmente se llama Hernán Cortés. Me ha sonado a broma, pero lo confirmaré. Es cierto. Gracias. Estamos prácticamente por apunte. Eso, ¿lo sabe alguien? Sí, la verdad es que es bueno que lo sepan los oyentes porque al final la historia vuelve, la historia siempre vuelve, es como la marea, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que siempre es importante lanzar ese mensaje fraternal hacia todos los hispanos, a los que nos quieran y también a los que no nos quieran, porque en el fondo es su identidad, es una identidad compartida y además que geopolíticamente unidos somos más fuertes. Esa balcanización debe de superarse con detalles, con fraternidad, con reconciliación y también recordarles, queridos miembros de la mesa, que este fin de semana estuve en este congreso sobre Gibraltar, sobre Malvinas, Esequibo, Guantánamo, también el norte de México que fue usurpado por los Estados Unidos y muchos de los asistentes son oyentes de la Pica en Flandes y me mencionaron a todos y cada uno de ustedes para que les dieran un abrazo y cumplo con mi palabra y les traslado ese abrazo de esos compatriotas que se desplazaron unas 200 personas de todos los rincones de España para reivindicar la españolidad de Gibraltar, porque eso es lo importante, recuperar los territorios usurpados, también las Malvinas, por supuesto, y vertebrarnos la hispanidad ya no como un ente político, porque eso es una entelequia, es un imposible, pero sí como un polo geopolítico importante con su propia identidad, su propia autonomía y su propia fuerza económica y también militar, ¿eh? Y ese es el gran desafío que tenemos en este tercer milenio y en eso vamos a trabajar desde la Pica en Flandes, en unirnos todos los hispanos más allá de festividades que son importantes, pero tener una visión a futuro para que seamos, digamos, un reflejo digno de lo que fuimos. Ese es también el compromiso de la Pica en Flandes y por lo tanto enviamos desde aquí, que sé que nos siguen, a todos los colectivos cívico-militares de toda la Hispanoamérica querida, un abrazo fraternal en el Día de la Hispanidad. Les enviamos un fuerte abrazo desde España. ¡Viva la Hispanidad!